la segunda trompeta registrada en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 8 y 9. Antes de ello, quiero mencionar que antiguamente se tocaba las trompetas, como ya se ha dicho, pero hay algo que me llama la atención. En el año nuevo, los judíos tocaban la trompeta y le daban 100 sonidos a la trompeta en ese día. Y me llamó la atención el texto de Salmo 81:3, que ya se había mencionado, porque en ese texto la escritura dice: tocad trompeta en la nueva luna. Y el pueblo tocaba la trompeta, le daba el sonido indicado y tenían los señalamientos para el pueblo en esa fecha importante, como era el día también del perdón. Para nosotros, hermanos, en este tiempo en el cual estamos viviendo, es necesario que nosotros podamos comprender correctamente el sonido de la trompeta. Quiero leer el texto de Apocalipsis 8, verso 8 y verso 9. La escritura dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En estos versículos puedo notar 4 cosas muy importantes. Una, habla como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. 2, habla de la tercera parte del mar que se convierte en sangre. Y 3, menciona que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y punto 4 es que la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Qué significa todo esto para nosotros, hermanos? Es importante que podamos darnos cuenta a través de las escrituras que en la Biblia muchas veces son comparados los reinos como los montes. Quiero invitarles a leer el libro de Jeremías en el capítulo 51, en el versículo 24 y 25, dice la palabra del Señor, y habla aquí de Babilonia. Como ejemplo presento esto. Dice: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Esta es una profecía en contra de aquel imperio babilónico. Pero el Señor, a través del profeta Jeremías, está comparando a Babilonia como ¿qué? Como un monte destruidor. Pero el Señor dice: yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a ¿qué? A monte quemado. Palabra de Dios. Así como esta profecía, queridos hermanos, estaba mencionando la destrucción de aquel grande imperio babilónico, de la misma manera Dios usa el símbolo de Apocalipsis en el capítulo 8 para presentar una destrucción. Quiero leer algo. Así como la antigua Babilonia, llamada monte destruidor, que destruyó toda la tierra, que debía sin embargo ser destruida por el Señor,
Del monte ardiente quería Dios hacer un monte quemado. De manera similar, este símbolo apocalíptico representa una potencia marítima que iba a ayudar a hacer caer a la orgullosa Roma. El Imperio Romano, después de Constantino el Grande, después de la muerte de este hombre, el Imperio Romano se dividió en 3 partes. De ahí que la frecuente mención en las Escrituras siempre menciona 3 veces en el versículo mencionado de Apocalipsis, habla de 3 partes. Habla de la tercera parte del mar que se convierte en sangre. Habla de que muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y habla de la tercera parte de las naves que fue destruida. Siempre menciona en 3 ocasiones 3 partes. La división del Imperio Romano, cuando muere Constantino, se da entre sus hijos, Constancio, Constantino II y Constante. Constancio poseyó el oriente, fijó su residencia en Constantinopla, la metrópoli del Imperio Romano. Constantino II obtuvo Gran Bretaña, las Galias y España. Y Constante reinaba sobre Iliria, África e Italia. De esta manera, hermanos, el imperio de aquí ya estaba sufriendo una fractura. Se estaba dividiendo, estaba perdiendo poder. Algo similar a lo que le pasó a Grecia cuando muere Alejandro Magno. El imperio se dividió en 4 partes y eso debilitó en gran manera al imperio griego. Lo mismo sucede aquí con Roma. El sonido de la segunda trompeta de Apocalipsis se refiere evidentemente a la invasión y a la conquista de África y más tarde de Italia por Genserico, el rey de los vándalos. Estas tribus bárbaras, como ya se ha mencionado, vinieron dando golpes al gran imperio romano. Sus conquistas fueron mayormente navales. Sus triunfos fueron como un grande monte ardiendo con fuego lanzado en el mar. La grande invasión de Genserico a la cabeza de los vándalos llegó a su apogeo por ahí entre los años 428 al 468 aproximadamente. Todo esto después de la era cristiana. Este gran jefe vándalo estableció su cuartel general en África. Dice Gibbon: el descubrimiento y la conquista de las naciones negras en África que pudiesen morar en la zona tórrida no había de tentar la ambición racional de Genserico. Así que dirigió las miradas hacia el mar, resolvió crear una fuerza naval y ejecutó su audaz resolución con perseverancia activa y constante. No estaba satisfecho en la parte conquistada, el África, una zona calurosa. Por lo tanto, ahora su mirada la tenía hacia la parte de Italia. La tan deseada oportunidad de atacar a Roma se presentó al ser muerto Valentiniano III por Máximo y al haber este tomado por la fuerza por mujer a Eudoxia, viuda de la víctima. Esta mujer, al ser muerto su esposo, ella es tomada, podríamos decir, de una manera forzada por Máximo. Y esto a esta mujer le llenó de ira. Y en esa ira ella tuvo una oportunidad y llamó a Genserico de África a que viniera a Italia, a que conquistara Italia. Genserico, que como ya vimos, desde hacía tiempo él deseaba conquistar esa parte,
vio ahora una oportunidad. Genserico se daba el título de el rey de la tierra y del mar. Así se consideraba él, como rey de la tierra y del mar. Se dio a sí mismo ese título en sus conquistas. Y para justificar este último calificativo, rey del mar, creó una marina formidable que no tardó en ser el terror de cuantos habitaban en las costas mediterráneas. 14 días duró el saqueo de Roma, que valió a los invasores un botín muy grande, del que formaba parte todos los tesoros de los palacios, los muebles costosos, la vajilla de oro, de plata, las piedras preciosas, los ornamentos imperiales y algo más. Los vasos sagrados de Jerusalén, colocados por Tito en el Templo de la Paz. Todo esto fue parte del botín que saquearon Genserico y su tropa. De aquel terrible saqueo de Roma que duró 14 días, procede la expresión hasta el día de hoy, conocida como vandalismo. De ahí que hoy hablamos nosotros de vandalismo. Muchas veces en los pueblos, en las ciudades, se habla de vandalismo. ¿Esto procede de qué? Del gran saqueo que hizo ¿quién? Los vándalos a Roma. 14 días de saqueo, hermanos. Estos hombres se llevaron un grande botín en esa conquista. Pero el versículo 9 de Apocalipsis 8 dice que la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Estos textos, hermanos, hacen alusión a los grandes combates navales. El subsiguiente emperador romano llamado Mayoriano intentó quebrantar el poder de Genserico mediante la creación de una grande armada que mandó a África. Él quiso de alguna manera derrotar a este poder de los vándalos y preparó una grande armada, naves, buques de guerra para conquistar a Genserico. Sin embargo, Genserico se salvó de la ruina porque unas personas traicionaron a Mayoriano y le pasaron la noticia a Genserico de la conquista que venía. Así que, guiado por la noticia secreta, sorprendió Genserico la flota desprevenida en la bahía de Cartagena. Muchos buques fueron echados a pique, otros capturados y otros quemados. Y los ornamentos que habían durado 3 años en hacerse fueron aniquilados en un solo día. Esto fue algo muy terrible, lo que sucedió. Fue una mortandad muy grande en el mar. Buques enteros fueron echados a pique, hundidos. Otros fueron quemados. Qué acertada es la profecía al hablar de un gran monte ardiendo con fuego, que fue lanzado en el mar. Así lo reza la Escritura. Y merced al cual se asumió en el abismo la tercera parte de los marinos y de las naves. Aniquilado quedaba el poder naval de Roma. Y la provincia de África, que en otro tiempo fuera llamada el alma del imperio, no ha vuelto a reponerse hasta hoy día de aquel terrible asolamiento. El imperio romano, por largo tiempo inmoral, corrompido, opresor, se había vuelto cristiano. Ayer se mencionaba la fecha. ¿De qué manera ese imperio ahora era un imperio cristiano? Pero seguía siendo inmoral, seguía siendo opresor, seguía siendo un imperio corrompido,
es notable que el siglo de desastre está considerado entre los años 378-476 del que hemos estado hablando. Lo vivió Roma después que adoptó el cristianismo. Ya era una Roma, podríamos decir, llamada cristiana. El imperio romano en cierto sentido se había convertido en un pueblo cristiano, pero apóstata. Y ahora experimentaría los castigos de Dios infligidos por medio de sus enemigos. De esta manera se estaba cumpliendo la profecía del Apocalipsis. Salviano, que por aquel entonces era un sacerdote de Marsella, hizo un comentario al respecto y dijo: somos pues juzgados por un juicio de Dios que se cumple en la actualidad, y por eso para ruina y oprobio nuestro se ha levantado un pueblo que va de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, y que todo lo asola. Pero aquella mano del cielo que los condujo a España para castigar la iniquidad de aquel país, los llevó también a África para asolarla. Ellos mismos confesaban que no era obra suya la que llevaban a cabo, sino que se sentían más bien impulsados y movidos por una fuerza divina. Este dato me resultó importante, este dato que da este sacerdote de Marsella, Salviano. Él mencionaba esto, diciendo: somos juzgados por un juicio ¿de quién? Por un juicio de Dios, que se cumple, dice, en la actualidad. Y por eso, para ruina y para oprobio se ha levantado un pueblo que va de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, y que todo lo asola. Y es más, este hombre escribió y dijo: ellos mismos confesaban que no era obra suya la que llevaban a cabo, sino que se sentían, dice, impulsados y movidos por fuerza divina. Esto me llama la atención, ¿y sabe por qué? Genserico, él se consideraba también un instrumento de la venganza celeste. Así se consideraba él, como un instrumento de la venganza celeste. Y de alguna manera podríamos decir que él estaba cumpliendo una profecía, así como Ciro cumplía una profecía también. La pluma inspirada, la inspiración divina, dice en el libro de Educación, en la página 173, y escuche este dato: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, por su ambición o por su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y urdimbre de los intereses, de las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. ¿Qué indica esto, hermanos? Pareciera ser que la actitud de aquellos hombres, de aquellos países bárbaros, pareciera ser que era la ambición al poder, al dinero. Pero hay algo más detrás de todo esto. La pluma inspirada dice: en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y urdimbre de los intereses, de la pasión y el poder de los hombres, contemplamos, ¿qué dice? Los agentes del ser misericordioso que ejecutan
silenciosamente y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Se ha permitido a toda nación que ha subido al escenario de acción ocupar su lugar en la tierra a fin de ver si cumpliría el propósito del vigilante y santo. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo, llámese Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Dentro de la historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron este rechazamiento, y provocaron con este rechazamiento su propia ruina, quedó manifiesto que el propósito divino predominaba y obraba en todos sus movimientos. Esto es importante, hermanos, porque la mano de Dios está ¿qué? Bajo el control de todo. Pareciera ser que nosotros podemos ir, ¿y qué interesa a nosotros hablar de los vándalos? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Lo que podemos ver, queridos hermanos, es que queda de manifiesto el propósito de Dios. Que Dios tiene un plan y, como dice aquí, cada uno tuvo su periodo de prueba. Cada uno fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder, su lugar fue ocupado por otro. Y aunque estas naciones, dice la palabra inspirada, rechazaron los principios de Dios, provocaron con este rechazamiento su propia ¿qué? Su propia ruina, su propia destrucción. Pero queda algo claro, queda manifiesto que el propósito divino predominaba y obraba en todos sus movimientos. Esto lo dice Educación en la página 177, la Educación página 177. Una maravillosa representación simbólica dada al profeta Ezequiel durante su destierro en la tierra de los caldeos enseña esta lección. Usted puede leer Ezequiel capítulo 1, del 1 al 10. No vamos a leer ello, pero lo doy ahí para que consideremos en su momento. Donde 4 seres vivientes hacían mover sus numerosas ruedas entrecruzadas. Las ruedas eran de un arreglo tan complicado que a primera vista parecían estar en confusión, pero se movían en perfecta armonía. Y hablar, hermano, de estas conquistas de aquel siglo, del siglo V, cuarto y quinto, pareciera ser que no tuviese importancia alguna. Pero hay algo muy importante. Las ruedas eran empujadas por seres celestiales, sostenidos y guiados por la mano que había debajo de los querubines. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y alrededor del trono un arcoíris, emblema de la misericordia divina. Así como la complicada semejanza de ruedas estaba bajo la dirección de la mano que había debajo de la sala de los querubines, el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino. Hay cosas que no entendemos, como Ezequiel tampoco entendía lo de las ruedas, cómo se movían. Algo tan complicado, usted puede leerlo en Ezequiel capítulo 1. Pero así dice la pluma inspirada, así como esa complicada semejanza de rueda estaba bajo la dirección de ¿qué? De la mano que había debajo de la sala de los querubines, de la misma manera el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino. Todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que ha pasado como historia, lo que está pasando actualmente y lo que viene, hermano, pareciera que no nos interesa. ¿Qué me interesa a mí esto y el otro? Y muchas veces no nos interesa saber los movimientos de las naciones. Y podemos decir, ¿esto qué? Pero tiene algo muy importante, hermanos, porque hay una mano que está dirigiendo todo, y esa mano es la mano de Dios. En medio de la lucha, en medio del tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales. Dios está dirigiendo esto.
la historia de las naciones que sucesivamente ocuparon el tiempo y el lugar que se les asignó, y que inconscientemente dieron testimonio de la verdad, cuyo significado ignoraban, tiene un mensaje para nosotros. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación, pero también a todo individuo en la actualidad. Usted y yo no somos la casualidad. Dios tiene un plan con las naciones, pero también Dios tiene un plan en tu vida. Dios tiene un plan en mi vida. Hoy los hombres y las naciones son medios por la plomada que sostiene a aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia resolución, y Dios dirige todo para que se cumplan sus propósitos. La historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dicen dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que se sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia, y podemos estar seguros que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. Estudio en la educación, página 178, 179 he leído. Queridos hermanos, quiero concluir solamente recordando dos cosas. Una, Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de hoy día. No olvide esto. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y todo individuo. Y la otra parte, todos deciden su destino por propia elección, y Dios dirige todo para la ejecución de sus propósitos. Que eso pueda quedar en nuestra mente. Y hablando entonces de este poder, de esta guerra, estaba predicho. Genserico, quizá no sabiendo, cumplió un plan de Dios. Que Dios nos ayude, porque Dios tiene un plan en nuestras vidas también. Dios nos bendiga. Amén.